Ahí vamos. Hoy estamos en un nuevo programa de Tangente junto a Rocío Figueroa. Muchísimas gracias por venir hoy. No, gracias por invitarme. Un placer. Para empezar, si querés contarnos un poco sobre vos. ¿Qué haces? ¿De dónde venís? Perfecto. Soy Rocío Figueroa, tengo 29 años, soy nacida y criada en el mejor barrio de la ciudad de Buenos Aires, que es la República de Mataderos. Soy militante política, soy apasionada de la política, también nacida y criada, pero en el PRO. Soy politóloga, estoy haciendo una maestría hoy en desarrollo urbano y soy apasionada de la política porque creo que es el lugar donde realmente uno puede transformar. Hay un montón de lugares donde uno puede hacer, el privado, el tercer sector, pero la política es ese lugar donde realmente lo que uno hace tiene impacto directo en la gente. Y sobre todo la política local, que es la que a mí más me apasiona. Bien, para empezar me gustaría analizar, a partir también de tu perfil que sos política y politóloga, ¿cómo lees a la política argentina hoy en día, al gobierno de Milei, a las elecciones que pasaron el año pasado y las que vienen en 2027? Hay varias cosas. Yo creo que la primera es que Milei, el gobierno y su narrativa supieron captar lo que ya todos hemos puesto en palabras y todos han puesto en palabras muchas veces, pero está bueno volver a reivindicarlo, que es una frustración muy grande del argentino. Después de una pandemia, después de un encierro durante mucho tiempo, un encierro que quebró comercios, un encierro que dejó a chicos fuera de las escuelas, un encierro que hoy se manifiesta en problemas de salud mental, sobre todo en los adolescentes muy importantes, supo captar ese enojo. También supo captar una frustración de una política que lamentablemente no ha dado respuestas, muchas. Desde la vuelta de la democracia en Argentina hasta acá, promedio entre 10 años, 5 años, 15 años, volvemos a tener una crisis económica. Y eso pone en vereda las expectativas de muchas personas. Además de otras tantas cosas, corrupción para mí es un gran tema en la Argentina. Bueno, de hecho, la jefa política del espacio kirchnerista está presa justamente por eso. Digo, me parece que se han corrido, el kirchnerismo ha corrido muchos límites. Y a mi generación en particular, que es la que yo también veo donde Javier Milei o La Libertad Avanza tienen muchos votantes, tiene lógica. A mi generación de jóvenes el kirchnerismo nos robó mucho tiempo, nos robó muchas oportunidades. Si querés después podemos profundizar un poco más, pero era tan malo el gobierno de Alberto Fernández que ni siquiera había malos créditos hipotecarios, no había. O sea, a ese nivel rompieron la macro. Cuando estaban ellos se disparó tanto la inflación que podía salirte lo mismo un alquiler de un mes de un departamento que un par de zapatillas o que la cuota de la obra social. ¿Cómo proyectas tu vida así? ¿Cómo los pibes de mi edad, como la gente en promedio 25 a 35 años, no va a pensar que Ezeiza es la salida? Milei y La Libertad Avanza supieron captar muy bien eso. A hoy, y yo creo que además, una cosa más, es que lo que prometieron lo cumplieron. Ellos prometieron bajar la inflación en el 2023, la gente completamente desesperada por ese tema, puso un voto de confianza y en el 2025 se vio reflejado eso, porque la gente le pagó esa baja de inflación. La gente pagan votos, a los políticos la gente le pagan votos cada 2 años. Y ellos lograron construir una narrativa respecto de eso. Apreciaciones personales. A mí no me gustan mucho las formas. Yo en ese sentido quizás soy un poco más aburrida, menos tribunera, acepto el mote de todo lo que significa ser aburrida, pero a mí no me gustan las formas tanto, no me gusta quizás la puteada tanto al periodista. Creo que es difícil a veces ponerlo en este plano porque el argentino promedio le encanta jugar en una lógica de Boca River, pero creo que a veces necesitamos encontrar, un poco más de posiciones, acortar un poco más el péndulo. Porque si acortamos el péndulo, probablemente las crisis económicas que podemos llegar a tener se van también a empezar a cortar. Porque si vos al mercado no le das la confianza suficiente, porque cada 4 años puede ser que pases de estar tomando estas decisiones a estar tomando estas decisiones, es difícil que confíen y que tengan ganas de invertir y que tengan ganas de estabilizar o generar empleo genuino, que es lo que la Argentina necesita. A mí me gustaría, achicar un poco eso. Y además creo que necesitamos, voy a hacer una analogía con la Fórmula 1.
vos podés tener un gran piloto, pero podés tener un coche muy malo. Entonces, el resultado probablemente sea tirando a regular. Vos podés tener, al revés, un excelente coche y un piloto pésimo, y probablemente el resultado también sea tirando a regular. Vos lo que necesitas es tener un coche muy bueno. El coche para mí es el Estado Nacional o el gobierno, o sea, el Estado como instituciones, que sea excelente, y necesitas políticos que construyan ese Estado excelente. Porque las personas en general somos regulares. No hay mesías, no hay demasiados mesías, no hay demasiados profetas ni gente que sea completamente iluminada. Lo que hace un buen político es una persona que se forme, es una persona que pueda empatizar, porque para mí la empatía en política no tiene que faltar, que pueda empatizar y que tenga también el coraje de tomar decisiones difíciles. Porque cuando uno gobierna, uno no toma decisiones entre lo bien y lo malo. Entre esto está bien, entonces voy por acá, esto está mal, no lo hago. No, sería muy fácil gobernar si estas son el tipo de decisiones que uno siempre tiene que tomar. En general las decisiones giran alrededor de lo malo y muy malo. Y en alguna de las dos, mucha gente siempre pierde. Entonces tienes que tomar el coraje con la inteligencia y con una mirada a largo plazo, que para mí eso te lo da la formación académica, de cuál es la decisión medida, porque además yo no creo que se pueda gobernar sin números. Y cuando digo números me refiero a impacto de política pública, de la menos mala o la que menos gente pague el costo. Sabiendo y teniendo el coraje de enfrentar esas decisiones y decirle al argentino, che, yo tomo esta decisión porque quiero ir por este camino, porque en 10 años esta decisión va a impactar de esta manera. Yo creo que la política argentina, y con esto cierro porque quizás estoy haciendo un poco larga, tenemos un problema de cortoplacismo, que el sistema te lo da. Nosotros tenemos un sistema en el que votamos cada 2 años, en que un mandato dura 4, y que encima puedes reelegir. ¿Qué incentivos vos tendrías si hoy sos, no importa el cargo, sos presidente, sos intendente, sos gobernador de cualquier provincia, a hacer reformas que vos vas a verlas o que todas las vamos a ver en 10 años? Cuando el costo quizás que hoy tengas que pagar es altísimo y que por eso no te van a votar, que para mí es lo que le pasó a Mauricio. ¿Qué incentivo tendrías? Ninguno. Vos querés votos, o como te dije antes, la gente te paga con votos. Vos querés que la gente te pague, todo el tiempo querés que la gente te pague. Entonces, si vos estás votando cada 2 años, ¿dónde entra una reforma estructural del sistema educativo? ¿Dónde entra una reforma estructural del sistema de transporte en la Argentina? ¿Dónde entra una reforma estructural? Y así podemos hablar de 1000 temas más, cuando vos ni siquiera vas a ver tus propios resultados. Hay una cuestión de ego. Yo creo que la política lamentablemente está teñida por un ego y el sistema te lleva a este cortoplacismo, con un toque populista. Y es lo que me parece que nosotros como politólogos y políticos tenemos que empezar a ponerse un poco sobre la mesa. Muy interesante el análisis, abordaste demasiados temas. Nos vamos a enfocar, si te parece, en lo que dijiste quizás al principio y al final, de dónde te criaste, en el PRO. Y desde afuera lo que se ve es una división del PRO entre los que están a favor de aliarse con La Libertad Avanza y de los que están a favor de ser una fuerza independiente buscando posicionarse en un segundo lugar quizás en relación a Libertad Avanza para dejar al kirchnerismo tercero. ¿Vos cómo crees que va a estar evolucionando el PRO en los próximos años? ¿Qué crees que va a pasar en las elecciones del 27? Principalmente si van a ir separados, como en las elecciones que te llevaron a vos a la legislatura, o como las siguientes, en las que se unificaron La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones a diputados nacionales. Perfecto. Yo creo que la primera está un poco saldada. Creo que el 2023 al PRO nos dejó en un lugar un poco extraño. Venimos de una interna que a mi juicio estuvo bastante mal dada, esa interna, donde los 2 principales candidatos a presidentes de hecho hoy no se encuentran en nuestro espacio político, y esa interna nos quebró adentro. Y de repente apareció otro espacio político que venía a representar nuestras ideas, pero con más vehemencia, ¿no? Como con un poco más de voracidad. Y nosotros pasamos un poco a ser esa segunda marca, si querés, dentro de ese espacio político. Y ahí aparece un montón de cosas, ¿viste? Aparecen las dudas bueno, y entonces, en esta lógica que te decía antes también, de Argentina, su cortoplacismo, su lógica tribunera, etcétera, etcétera, sumale también que tenemos una lógica de 2 partidos, ¿viste? Como siempre bipartidista. Siempre fue el peronismo versus el radicalismo, después fue más el kirchnerismo versus el PRO, y hoy tienes una lógica de 3 partidos, si querés, así como más prominentes. Obviamente hay un montón más, pero digo prominentes como
que se habla en el común de la gente como posibilidad de crecer para llegar a gobernar el país, que son obviamente La Libertad Avanza, quienes están gobernando hoy, el PRO y el peronismo. El peronismo todo junto con sus 1000 internas, pero todo junto al fin. Cuando nosotros estábamos en este primer espacio para mí de este primer tiempo del gobierno, obviamente uno le genera muchas dudas. Con 3 provincias que gobierna el PRO, con un bloque muy importante en la Cámara de Diputados, con un bloque muy nacionales, con un bloque muy importante en la Cámara de Senadores Nacionales, con intendentes, con concejales, con un montón de gente del PRO y con gente distribuida donde, viste, en cada provincia, en cada lugar, las lógicas a veces cambian. Digo, vos puedes estar hablando de provincias donde esto que yo te dije de los partidos nacionales quizás no es la realidad de ellos de forma local, porque también tenés partidos provinciales. Entonces todo eso también un poco te desordena. Yo creo que esa duda ya está saldada. Creo que esa duda tuvo mucho más que ver con miedos que con otra cosa, pero siempre estuvimos una parte del partido, me incluyo, en la que por supuesto me encantaría estar gobernando, ahí no te voy a fingir. Pero entendimos que nosotros estamos acá por una idea de cambio. Y si hoy la idea del cambio la está representando otro partido, nosotros lo tenemos que acompañar. Eso ya está saldado dentro del PRO. Nosotros no nos metimos en política, creo que nadie se metió en política por un ego, viste, personal y una cosa medio de adoración al poder. No, nos metimos en política cuando había un status quo kirchnerista, donde no podía hacer otra cosa que no sea ser kirchnerista, y nos metimos a cambiar una lógica. Y yo creo que hoy se puede hablar de déficit fiscal, que se puede hablar de repensar los impuestos, las tasas, las contribuciones, porque hubo un Macri que en el 15 al 19 empezó a decir todas esas cosas y no era nada fácil. A nosotros nos cantaban que éramos la dictadura, nos decían cosas como el tarifazo. El tarifazo era, aparte de estas decisiones que te decía antes, entre malas y muy malas, de ordenar una matriz de subsidios donde todos tenían un subsidio. Vos que ganabas 100 pesos y yo que ganaba 2 pesos, teníamos el mismo subsidio con una matriz energética rota donde tenés la segunda reserva de gas más grande prácticamente del mundo en Argentina. O sea, mirá el desorden que había como para no empezar a hablar de esas cosas. Y esa conversación ya está instalada. Hoy los 3 partidos hablamos de eso. El peronismo habla de bajar impuestos. Para mí esa es una semilla que plantó el PRO. El PRO va a seguir estando en ese mismo lugar. Después va a depender de la gente que nos quieran o no nos quieran votar, pero nosotros no vamos a traicionar nuestros ideales. Nosotros no vamos a no ser coherentes ideológicamente con cómo venimos planteando las cosas. ¿Me preguntas a mí? Obvio, siempre quiero que gobierne el PRO. Yo creo que el PRO es un espacio que es sano, el liderazgo de Mauricio es sano, y eso impacta mucho para abajo. Es un espacio que todo el tiempo te invita a formarte. Es un espacio que si vos no tenés una carrera de grado, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué no estudiás? ¿Por qué no te formás? Y tenemos cursos, y tenemos esto, y tenemos lo otro. Incentivamos a que la gente se forme. Es importante tener funcionarios públicos idóneos. Los principales funcionarios del gobierno hoy actual nacional vienen del PRO. Desde Pausili, Patricia, Sturzenegger, muchos cuadros muy importantes, Toto Caputo, muchos cuadros muy importantes vienen del PRO. Por eso para mí es una gran escuela de gestión y de formación, sobre todo de gestión, de esto de saber pensar, saber hacer una política pública en serio. Saber hacer una política pública no es soplar y hacer botella, no es bueno, listo, tengo 2 pesos, bueno, ¿qué hacemos? Tuki, lo tiro a la... No. Bueno, compro unos bolsones, lo tiro... No funciona así. Porque la plata hay que cuidarla, pero la plata viene de los impuestos de un país que está tan quebrado, hay que cuidarla. Y cuidarla es ponerle cabeza. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires eso se ve. Nosotros gobernamos la ciudad de Buenos Aires desde el 2007. ¿Cuántos años tenés? 19 años. Claro, vos, bueno, no, creo que ni te acordás de lo que era la ciudad de Buenos Aires. Eso, yo también soy muy joven y me acuerdo pocas cosas, pero desde el no se inunda más, que bueno, ya es como un meme instalado si querés, pero es una realidad. ¿Sabes cómo se tiraba la basura antes? En las esquinas. Sí, se tiraban en las esquinas. Los perros, había perros callejeros por todos lados, las rompían todas las vueltas, todo un lío.
Mauricio transformó eso, la 9 de julio, el Metrobús. Hay un montón de hitos de gestión tremendos. Las escuelas estaban detonadas cuando llegó Mauricio al gobierno de la ciudad, detonadas. Cuento corto, desde el 2022, por pensar a largo plazo y por pensar la política pública prolija, están las cuentas equilibradas. Nosotros tenemos superávit. Si el déficit es que gastás más de lo que entra, el superávit es que ahorrás, básicamente. Nosotros tenemos superávit. El otro día colocamos un bono de deuda a la mejor tasa de la ciudad histórica. O sea, yo quiero que el PRO siga gobernando la ciudad. Creo que Rogelio le está haciendo muy bien a Entre Ríos. Creo que Nacho le está haciendo muy bien a Chubut. Creo que ahí tienen desafíos que también van a ser lentos, que tienen que tener paciencia, tanto los entrerrianos como los chubutenses, pero que tienen que tener paciencia. Porque el PRO es un partido que mira a largo plazo, es un partido sano. ¿Qué va a pasar en el 2027? Y no lo sé. No lo sé, yo no puedo hacer futurología. Por ahora, me encantaría sentarme con alguien que me tire las cartas y me diga qué va a pasar. Y me parece imprudente hacer futurología. No me gustan esas especulaciones. Como te dije antes, sí, me encantaría que gobierne el PRO. Me encantaría que gobierne el PRO. Y no pienso en un candidato. No es que digo, bueno, que sea Mauricio, o que sea no sé qué, o que sea no sé qué. Que venga del PRO para mí significa que va a tener la impronta que tiene el PRO. Yo con eso me quedo tranquila. Después, quien quiera o no quiera ser candidato es una decisión personal. Porque es una decisión que tiene que estar bien tomada. Mauricio siempre dice una cosa respecto de estas decisiones, es que vos tenés que la energía es una sola, que hay que saber dónde enfocarla y que cuando la enfocás, esa energía tiene que estar realmente enfocada ahí. Entonces, la decisión de ser candidato tiene que ser personal. Yo tampoco soy quien para meter presión para que sea alguna persona u otra. Sí me gustaría que el PRO crezca y creo que el PRO va a seguir creciendo. Tenemos cuadros muy buenos, jóvenes, alrededor del país, con gente que está empujando mucho, con gente grande que está empujando mucho. En mi caso, a mí me empuja mucho Cristian Ritondo, que es mi jefe, pero también está María Eugenia con la Fundación Pensar, que está haciendo una capacitación para dirigentes. Es el único partido que hoy tiene una capacitación con convenios con 2 universidades que te forman y tienen módulos de macroeconomía, de política pública, hasta de relaciones internacionales, porque para nosotros eso fue clave, porque cuando éramos gobierno abrimos un montón de mercados en el mundo para exportar más cosas. Pues literalmente se llama abrir mercados, o vas y negocias, vender algo a Argentina. Eso fue un récord en el gobierno de Mauricio, entonces es importante saber hacer buenas relaciones internacionales y estratégicas para poder hacer eso. Bueno, inteligencia artificial, un montón de cosas más. En la ciudad de Buenos Aires también hay espacios de formación que los impulsa Jorge Macri, o como que en todos lados nosotros tenemos esa misma visión y es muy compartida. Y son los valores que nos forman también como partido, por eso creo que es sano. Bien. Ahora, si te parece, vamos a un segmento que lo llamamos clase, charla, como vos prefieras, que es de 5 minutos sobre un tema que vos prefieras. Okay. Hoy, ¿sobre qué vas a hablar? Vamos a hablar de vivienda. Perfecto. Si querés, te escuchamos. Bueno, es un desafío, 5 minutos Lo hablar. que quieras, puede ser un poco menos, un poco más. Perfecto. Vamos a hablar de vivienda. Primero porque siento que es un tema que a mi generación sobre todo nos impacta muchísimo, y segundo porque es un desafío en la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy como vicepresidenta de la Comisión de Vivienda en la legislatura porteña y ahí hay un montón de desafíos para llevar adelante. El primero es, yo hasta milito el acceso a la vivienda y milito el crédito hipotecario UBA. El crédito hipotecario UBA es una herramienta de acceso al crédito que volvió a la Argentina, perdón, no que volvió, que llegó por primera vez a la Argentina cuando Mauricio Macri era presidente. Crédito hipotecario UBA es un crédito que en la región funciona desde hace bastante tiempo. Chile, por ejemplo, tiene lo mismo. Vos tenés una UBA a la que lo atás y después el crédito, digamos, o sea, la cuota se atasa a UBA con una tasa. Además que la tasa, como todo crédito, tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. Cuando estábamos en campaña el año pasado, a mí se me ocurrió una propuesta de un crédito hipotecario UBA para primera casa única y permanente para jóvenes hasta 35 años con una tasa preferencial. ¿Por qué? Porque creo que si vos tenés tus raíces bien plantadas, si vos tenés tu casa, uno puede proyectar su vida. Proyectar en todo sentido. Yo creo que tiene que ver esto hasta con la natalidad. Si yo no tengo mi casa, si yo no llego bien a fin de mes, ¿cómo puedo pensar en ser padre? Es un poco estresante. Al gobierno de la ciudad, a Jorge le gustó la propuesta, la agarró, presentó el mismo crédito hipotecario, nada más que no tiene tope hasta 35 años.
que es para todos en la Ciudad de Buenos Aires, con vivienda única y permanente, con una tasa preferencial que está más o menos al 7,5, y que uno puede comprar en la Ciudad de Buenos Aires su vivienda propia. Además, podemos empezar a hablar de alquileres. Yo también creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene muchas oportunidades para alquilar, en contraposición con lo que muchos quieren siempre, establecer, que la ciudad expulsa a los inquilinos. La ciudad hoy tiene 3 millones de habitantes y más o menos 500.000, 450.000 están alquilando. Yo conozco mucha gente, sub 30 años, sub 32 años, que viven solas en Recoleta, en Palermo, en los mejores barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Si uno quiere extrapolar esto a Madrid, Barcelona, Nueva York, no sé, Chile, ciudades importantes, ¿no te pasa que en los mejores barrios hay chicos menos 32 años viviendo solos en ese barrio? Entonces, para mí no te expulsa. Después lo que, si querés, que podemos trabajar es cómo mejoramos ese mercado de alquiler. Hay un espacio político que está sosteniendo algo que para mí es erróneo, que es esto de la vivienda ociosa. Está la luz apagada del 5º piso B. Ah, ociosa. No. Primero, el concepto ocioso lo están alargando un poco. Vacía. ¿Por qué está vacía? ¿Por qué esa luz no está prendida? ¿Se murió el dueño? ¿Están en sucesión? ¿Por qué yo voy a ponerle un impuesto? ¿Por qué yo te voy a poner un impuesto a vos que tenés un departamento y no lo querés alquilar? Porque bien te puede haber pasado, por ejemplo, que vos de buena fe pusiste tu departamento en el mercado y lo alquilaste. Y de repente, inquilinos te lo destrozaron y la garantía que te dejaban no cubre ni 1/3 de los arreglos que tenés que poner. O lo pusiste en alquiler y de repente los inquilinos te dejaron de pagar el alquiler y decidieron no irse nunca más. Y vos presentaste juicios de desalojo en la justicia, una justicia que te dejó solo, que pasan años y años y años y años, y vos no podés restituir tu propiedad, que tenés que seguir pagando tus impuestos, tenés que seguir pagando los servicios, porque muchas veces es muy difícil también cortárselos. Y yo hoy recuperaste tu propiedad, ¿y por qué voy a obligarte con un impuesto? Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires hoy está recuperando propiedades. Ya van casi 800 propiedades, 800 dueños legítimos, frente a una justicia que los abandonó. Además de eso, si querés, podemos hablar, por ejemplo, vuelvo un punto para atrás, del tema del impuesto a esta vivienda famosa ociosa. Bueno, no hacemos un doble clic. ¿Por qué no nos ponemos un poco creativos y empezamos a pensar, bueno, si el dueño se murió y está la familia en sucesión y no pueden hacer nada con esa vivienda, ¿por qué no pensamos y le encontramos la vuelta a hacer más ágiles las sucesiones y encontrar una respuesta para que esa propiedad ingrese al mercado? Yo creo fervientemente en el que el mercado, entre oferta y demanda, encuentran su óptimo. Literalmente se llama su precio de equilibrio. Cuando vos tenés la oferta, lo que está dispuesta a dar, y la demanda, lo que está dispuesta a pagar, se cruzan ahí. Si vos ponés un subsidio o ponés un impuesto, se corre para la izquierda o para la derecha y se arma algo que es la pérdida de eficiencia. Es un concepto de la pérdida de eficiencia. Yo pongo un impuesto hoy, rompo todo el mercado de alquileres. Y yo con eso no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para que más gente ingrese al mercado de vivienda, tanto de alquileres como a los dueños, que sean más personas más elegibles y que la Ciudad de Buenos Aires siga recibiendo a muchas personas en sus calles. Ahora, si te parece, para ir cerrando la entrevista, quiero abordar 2 temas importantes para no dejarlos afuera, que generan bastante debate público. El primero de ellos es, en el caso de los desalojos, ¿qué sucede con las familias que vivían ahí? ¿Qué acompañamiento se les da por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires? Y por otro lado, el tema de los barrios populares. Por ejemplo, el más conocido y más debatible es el de la Villa 31, pero en la Ciudad de Buenos Aires hay otros ejemplos. ¿Cuál debería ser el rol del Estado de la ciudad en esos casos? Bueno, primero, el gobierno de la ciudad no desaloja, el gobierno de la ciudad evacúa, y evacuamos cuando las propiedades tienen peligro de derrumbe. Yo estoy visitando muchos propietarios que después han recuperado sus propiedades, con propiedades que se caen a pedazos y que son un peligro. Entonces nosotros nos intervenimos porque hay un peligro estructural de vida, digamos. Se puede caer un balcón o se puede caer un chiquito en un altillo que hacen adentro de las propiedades y se mata.
Y eso es un peligro, porque aparte es un peligro no solo para el gobierno, es un peligro también incluso para el dueño, aunque le estén ocupando la propiedad. Nosotros evacuamos con la Guardia Civil, tiene una clausura total o parcial, dependiendo, digamos, lo que diga el arquitecto que está evaluando la propiedad. Y después, obviamente, pueden regresar a sus propiedades. Nosotros hacemos este tipo de intervenciones en toda la ciudad. Si vos tenés tu título de propiedad o un contrato de locación formal. Si no lo tenés, es porque evidentemente estás viviendo ilegal. Nosotros a esas personas, de todas formas, no miramos para otro lado y decimos, bueno, que resuelvan. No, tenemos 3 opciones. La primera, hay un subsidio habitacional que pueden acceder todos aquellos que son porteños, o sea que en el DNI tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Más o menos oscila entre el 45 y el 50% de este universo que te contaba antes. Después, más o menos el 45% restante tiene propiedad en la provincia de Buenos Aires y deciden volver a sus propiedades en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que hacemos con eso es costearles la logística para que lleven sus cosas, digamos. Y el 5%, 10% restante que nos queda son personas que prefieren ir a centros de inclusión social. La Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos centros de inclusión social, también conocidos como paradores. Esos paradores están divididos en hombres solos, en familias, incluso en personas con situaciones de salud mental críticas o de un consumo también crítico. Cada parador, digamos, tiene su lógica, que eso se ata con personas en situación de calle, pero que ellos también deciden ir ahí hasta encontrarse una solución habitacional. Eso primero lo primero. Nosotros no dejamos a nadie en la calle. Resolvemos el problema y además al propietario que recupera su propiedad le pedimos que presente un plan, digamos, para levantar esa clausura de cómo va a restaurar su propiedad. Y lo segundo, me preguntaba sobre villas. Nosotros, a lo largo de todos los gobiernos amarillos, hemos avanzado en urbanización de los barrios populares. Urbanizamos varios, urbanizamos el barrio 31, el barrio 20, Fraga, Rodrigo Bueno, y no me acuerdo si me estoy olvidando alguno más, perdón si lo estoy haciendo. Yo creo que hay muchos casos de éxito, pero tienen todavía muchas cosas para resolverse. Y ahí hay 2 cosas que para mí son principales. Ponele que acá hay un barrio popular, ¿no? Una villa. Hay una ocupación ilegal con una creación de un barrio que viene de años, etcétera, etcétera. Y es hasta acá. Es dentro de 2 árboles. Yo decido urbanizar este barrio, abrir calles, tirar estas casillas, construir soluciones habitacionales para que se puedan mudar. Y yo censé de este árbol a este árbol. Pero la gente que está del otro lado, que está mirando que yo estoy haciendo esto y que pueden acceder a una solución habitacional, que por supuesto la pagan, pero pueden acceder a una solución habitacional que quizás mediante banco, generalmente estas personas están en la informalidad, no pueden, y dicen, bueno, me instalo allá y a ver si entro en esta lógica. A nosotros lo que nos pasa es una situación de que no paran de crecer, no pararon de crecer los barrios. Y eso es un problema, porque ¿dónde cortás? ¿Dónde pones un límite? Por eso, para mí Jorge tomó una decisión inteligente en el barrio 31 hace poco, y es limitar el ingreso de camiones de gran porte y cerrar corralones de materiales de construcción, porque es muy difícil frenarlos. Y cuando nosotros vamos con la AGC, que AGC controla toda la ciudad de Buenos Aires, nos catalogan de malos. ¿Pero por qué la ley funciona en Mataderos y no funciona adentro de la 31? ¿Por qué tenemos reglas distintas? Bueno, me parece que eso esté bien. Y lo segundo que creo que habría que repensar, viste que yo antes te explicaba lo que era el crédito UVA. Estas soluciones habitacionales, estas urbanizaciones, se hicieron por supuesto con crédito hipotecario, pero no se hicieron con crédito hipotecario UVA. Se hicieron con otro corte de crédito hipotecario. Vos tenés un montón en el mundo. En un país como Argentina, donde el problema principal es la inflación,
que obviamente en ese momento uno no preveía que iba a gobernar Alberto Fernández, que el remisero iba a hacer cualquier cosa con la economía y que se iba a disparar 1000 y pico % de inflación, porque uno, como te decía antes, no hace futurología. Si lo hiciéramos, Argentina sería potencia. Y no previmos que le teníamos que atar a inflación, entonces quedaron muy atrasadas las cuotas. Yo creo que eso también me parece que es justo repensarlo para adelante. Creo que hay que seguir trabajando en eso, pero con una cabeza que también no descuide a la clase media. Porque la clase media también se merece tener más acceso a créditos hipotecarios, se merece tener más acceso a vivienda, ¿no? Sea en forma de inquilino o sea en forma de dueño, tienen más, para mí, no hay que dejarlos afuera del mapa. Y lo cierto es que en todo esto que yo te estoy hablando, la variable que cruza es la variable macroeconómica nacional. Los salarios, los precios de los alquileres, los precios de las propiedades, se rige por la macroeconomía nacional. Y yo te estoy hablando siempre de cosas locales. Yo no puedo hacer, ok, listo, entonces van a ganar tanta plata las personas, el alquiler más o menos les va a representar esto, o el que... No, porque no funciona así. Entonces uno cuando hace política pública local siempre está atrapado en ese corset. Por eso es importante las decisiones que uno toma. Y yo no creo en parches. A mí los parches no me gustan. Por eso no me gusta pensar en un subsidio, viste, al alquiler. O no me gusta pensar en un impuesto a la vivienda vacía. Yo creo que eso te descontrola el mercado. Que el kirchnerismo es bárbaro ahí. Es bárbaro. Precios Cuidados es una de las que podemos hablar que funciona la misma lógica. Precios Cuidados era una muy mala política, porque si vos sos el productor y yo te bajo a vos el precio, vos me decís, che, pará, yo con este precio estoy dispuesto a producir hasta acá, porque si no quiebro. Y si quiebro, cierro la empresa, y si cierro la empresa, despido familias. Entonces, ¿qué pasaba en las góndolas del supermercado con Precios Cuidados? ¿Qué había? ¿Te acordás? Sí. Escasez. Vos querías ir a comprar un aceite y no había aceite. Vos querías ir a comprar unos fideos y no había fideos. Me parecía como Zimbabue. Ibas al día y no encontrabas nada. Bueno, eso puede llegar a pasar en el mercado de alquileres si piensan en lo mismo. Eso puede pasar en el mercado de los alquileres temporarios, viste que están siempre en la lógica de vamos a regular de Airbnb. Pará, pensémoslo 2 veces. Todas las decisiones que uno toma tienen un impacto, todas. Y si uno no las toma razonando y pensando a largo plazo, esas decisiones pueden destruir todo un mercado entero. El kirchnerismo tiende a querer regular todo automáticamente y para mí eso está mal. Para mí eso está mal. Bien, si te parece vamos con la última pregunta y es ¿qué le querés dejar a los tangentes, a las personas que nos estuvieron viendo? Ok. Que Argentina a lo largo y a lo ancho tiene oportunidades por todos lados. Tenemos no solo oportunidades en términos de recursos naturales, de extensión territorial y de encima de poca población, porque Argentina es tan grande como Europa Occidental, pero tenemos menos población que la de España, que es prácticamente España como si fuera la provincia de Buenos Aires. Oportunidades sobran. Y el recurso humano también tiene una potencia tremenda, porque por las crisis económicas que veníamos hablando antes, el argentino promedio aprendió a atar todo con el hambre. Entonces, convergen 2 cosas que no convergen en casi ningún lugar del mundo, que son oportunidades y personas que saben aprovechar esas oportunidades. Yo lo que les pido es que dejen de ver Ezeiza como una salida, que se animen a proyectar sus vidas en Argentina, que se animen a meterse en un crédito hipotecario, que se animen a tener hijos, que se animen a poblar este país, que estudien y que quieran cumplir los sueños, el que cada uno tenga, pero que se animen a cumplir sus sueños en este suelo que es tremendo. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Gracias a vos. Si te parece, vamos por acá. Vamos.